Receptores con afinidad al ADN. Farmacología. Los receptores nucleares tienen la capacidad de unirse directamente al ADN y regular así la expresión de los genes adyacentes. Se dice que estos receptores son clasificados como factores de transcripción. En los receptores con afinidad al ADN. Primero, tenemos que la morfología de un receptor nuclear se va a dividir en 4 segmentos. Tenemos el segmento AB, que va a ser el dominio de activación independiente del ligando, donde va a estar la activación del receptor. Después el segmento C, que es el dominio de unión al ADN. El segmento D, que es la región bisagra, donde se unirá la región del dominio de unión al ligando con la dimeración de receptores con el segmento de unión al ADN. Y por último tenemos el segmento F, que es el dominio de transactivación dependiente del ligando. También tenemos que tener en cuenta un concepto que es el de dimerización. La dimerización se define como una reacción química en la que dos moléculas de subunidades idénticas, que serían monómeros, forman una estructura química única denominada dímero. Los receptores que regulan la transcripción del ADN. Se dice que por cada sustancia activa sobre la célula existe al menos un receptor específico al que se une por sus elementos de reconocimiento para producir la respuesta. Existe más de un receptor definiéndose farmacológicamente y biológicamente en las características de su unión. Las unidades en las que se componen los mensajeros utilizados se diferencian los tipos y los subtipos de receptores. Los sistemas de neurotransmisores precisan de receptores específicos para ejercer su acción. Los receptores son eslabones fundamentales y delimitados de tipo y subtipo dentro de cada sistema. Ante el empleo de una determinada sustancia química, existen efectos variables en base a los diferentes receptores sobre los que actúa. Dentro del grupo de receptores nucleares tenemos 3. El primero son los receptores de hormonas esteroides. El receptor se encontrará unido a un factor llamado chaperonas. El ligando se une al complejo rompiendo el factor, dejando libre el receptor. Los receptores se pueden encontrar en el citoplasma o en el núcleo, pero después que ocurra la dimeración, va a viajar al núcleo, o sea que estaba en el citoplasma, y comenzará la transactivación gracias al dominio de la unión que mantiene la morfología del receptor. El segundo grupo son los receptores de hormonas tiroidea, vitamina D y retinoides. Tendremos al receptor nuclear que se unirá gracias al receptor del ácido 9-cis retinoico, formando un heterodímero, y permitirá que se una al de la célula y así iniciará una transcripción. Por último, tenemos los receptores huérfanos, que aún no se conoce bien los tipos de ligandos, pero estos hace referencia a que todavía no se han podido emparejar con los ligandos endógenos, que aún no son conocidos. Pueden ser monómeros que están que estos del citoplasma viajan al núcleo. Los receptores se pueden ubicar en el espacio extracelular, comprendiendo colinesterasa como receptor de fármacos anticolinesterásicos, también en el espacio celular en la membrana, adrenérgico, dentro de la célula, corticoides. Estos receptores pueden relacionarse con algunos niveles. Tenemos el nivel de subunidades de proteína G, unidades catalíticas, segundos mensajeros, proteínas fosforiladas por el segundo mensajero y a nivel de porosinoicos. Vamos a mencionar algunos ejemplos. Tenemos los receptores de hormonas esteroideas, que son proteínas que se encuentran en la membrana plasmática, en el citosol y en el núcleo celular, en las células donde tiene una acción. Estas hormonas se clasifican en 5 grupos: receptores de glucocorticoides, estrógenos, andrógenos, progesterona y mineralocorticoides. Otro ejemplo son los receptores de hormonas tiroideas. La acción de las hormonas tiroideas ocurre a través de los receptores nucleares específicos, RT.
Sus isoformas son expresadas tempranamente y participan en el desarrollo de corteza, hipocampo, cerebelo, retina, oído, hipotálamo, etc. La actividad transcripcional de los receptores se modula interaccionando con otros receptores, moduladores o elementos de respuestas específicos en los genes. Otros dos ejemplos son los receptores de vitamina D y receptores de retinoides. Los receptores de vitamina D se desplazan por el sistema circulatorio a órganos o células distantes, regulando el metabolismo del calcio, promoviendo el crecimiento y remodelación adecuada del hueso. Los receptores de retinoides van a desempeñar un papel importante en la proliferación y muerte celular, el desarrollo, el metabolismo y la diferenciación celular, esto en el ácido retinoico.